Muy buenas desde Melon Bites. Estamos ya en julio y eso significa, para unos más que otros, pero significa calor. Como sabéis, a mí el disfrutar de la naturaleza me encanta, sobre todo a temperaturas razonables, donde pueda caminar kilómetros y kilómetros sin llegar a un agotamiento físico y mental. Por eso en verano me planteo cambios de horarios, cambios de actividades, y uno de los planteamientos de este año es muy buenos días desde Melon Bites. Hoy en un entorno muy diferente. En este vídeo solo quiero comentaros lo que yo, además de senderismo, suelo hacer otras cosas, sobre todo en verano. En verano cuando hace mucho calor, cuando no apetece ir a 30 grados bajo el sol sudando, ya que para mí la naturaleza es algo para disfrutarlo. Siempre me han atraído los deportes acuáticos porque creo que es un complemento para el verano excepcional. Y en este caso he vuelto a retomar, por dos razones, el tema un poco del surf, en este caso paddle surf. Me ha gustado mucho el piragüismo en aguas bravas, el windsurf, el surf. No soy un experto en nada, pero sí quiero retomar, como he dicho, esto por dos razones. Uno, porque en verano creo que es un disfrute de los mejores, y segundo, para mantenerse en forma, ya que si no, en verano tiende uno a moverse menos y no es bueno. De estas tablas de paddle surf, como ya intuís, las hay rígidas y las hay inflables, como hay muchas. Incluso hay tablas ya de surf que son inflables también, hay tablas de foil, hay cometas que son cometas de kite y de otros deportes que son también inflables, ya que el aire pues, puede proporcionar, sobre todo, ventajas de cara a almacenar estas cosas, porque si tienes un trastero enorme o un garaje, pues es muy sencillo, pero si no, en esta simple mochila puedo llevarlo todo. Como sabéis, en los últimos años he colaborado, como tenéis un vídeo por aquí, con Flextail para probar estas pequeñas máquinas de hinchado. La última, que me parece excepcional, la Tiny Pump, como digo, tenéis un vídeo por aquí, y parece que Flextail ha ampliado un poco su gama, y en este caso me han estado preguntando si quería probar algo más y me ha venido al pelo probar este hinchador, que es una cosa bastante compleja, porque, para que os hagáis una idea, esta tabla va a 15 psi, tengo otra de surf que va a 19 y una colchoneta para dormir va a muchísimo menos. Este aparato en concreto funciona con dos bombas, una que mueve mucho aire al principio para llenarlo, y luego una segunda bomba más de precisión para conseguir esos 15 psi o hasta 20 que te da este aparato. Muy sencillito. Por detrás, una tecla de encendido apagado para que no haya errores y no se encienda o apague. Una pestaña con dos tipos de carga, USB-C y a 12 voltios, con lo cual, aunque tiene batería, que es el principal atractivo de este en concreto, ya que no necesitamos estar enchufándolo al coche, necesitamos un coche al lado, tiene batería para cargar 6 tablas de estas, una salida para hinchar lo que queramos, desde una tienda grande de estas de campaña de aire, una cometa, otra que entra el aire, que es para vaciar lo que queramos. Tenemos para cambiar entre modos, porque tiene memoria y puedes memorizar. Presión para las tablas, yo lo tengo puesto a 15,9. Presión para una vela de kite, viene ya determinada. Y presión mucho más baja para una colchoneta inflable o una tienda inflable. La gran comodidad de esto, que yo ahora al lado del coche pongo
abro la tabla, la pongo a hinchar y me puedo cambiar tranquilamente, ponerme el neopreno. La ventaja que cuando llega la presión exacta a 15,9, ¡plum!, se para. El sistema de hinchado manual, si lo habéis probado alguna vez, pues hombre, una vez, 2 veces, no está mal. Hay días que vengo 2 veces, pues se hace un poco latoso. Solo tengo una pequeña pega y ya la he comunicado a Flextail, y es que la pantalla, si estás en la sombra ves lo que pone, si estás al sol es bastante difícil, tienes que taparlo, y creo que la pantalla se les ha quedado un poco que no se ve suficientemente bien. Os dejo los links en la descripción, no solo de esto, sino también de la Tiny Pump 2, que es la que más nos atañe en el senderismo, y al agua, patos. Hasta el próximo vídeo.